Hola, muy buenos días. Mi nombre es René Hernández y vengo a presentar la conferencia La física detrás de la biología. Quiero agradecer a la profesora Natalia Gómez por esta invitación para acercar a todos ustedes. Bueno, pues cuando pensamos en biología, generalmente se nos viene a la cabeza lo que son ADN, moléculas, células, aparatos, sistemas, ¿no? Pero quiero abordar un poco más aquí sobre la instrumentación, es decir, qué es lo que necesita la biología y cómo la física ha ayudado para que esto sea posible y que sea una rama de estudio, ¿no? Entonces vamos a empezar con una cosa que es bastante sencilla, que es el estetoscopio, ¿no? Si yo les pregunto para qué sirve el estetoscopio, pues la mayoría de ustedes seguramente me dirá que para escuchar el corazón y algunos menos, quizás también para escuchar la respiración. Pues efectivamente el estetoscopio lo que hace es amplificar los sonidos los sonidos internos del cuerpo. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, pues las partes del estetoscopio se compone de estas olivas, que es lo que hace es bloquear el ruido externo para que nosotros podamos escuchar mejor. Y después estos tubos de metal y de plástico donde existe aire, ¿no? Entonces el sonido son variaciones de las ondas de presión en el aire. Entonces estas llegan a nuestros tímpanos y hacen que vibren para que nosotros interpretemos los sonidos. Bueno, pues el sonido al fin de cuentas se produce mediante vibraciones. Entonces la parte más importante, una de las partes más importantes del estetoscopio es precisamente la cabeza, en donde está la campana y el diafragma. El diafragma lo que hace pues es una membrana, o tiene dentro una membrana, que al colocarla en el cuerpo lo que hace es vibrar, reproduciendo estos sonidos internos de nuestro cuerpo. La parte de la campana es un poco diferente, esta parte de aquí, si se fijan no tiene ninguna tapa. Aquí lo que hace que vibre o lo que produciría el sonido es la piel. Entonces la piel, cuando se coloca la campana, vibra debido a los movimientos de los órganos internos y entonces es como podemos escuchar estos ruidos. Aquí cabe aclarar que tenemos que filtrar estos sonidos de alguna manera. Entonces lo que hacemos para filtrar los sonidos o para elegir qué es lo que yo quiero escuchar, pues va a depender de si ocupo el diafragma o ocupo la campana. Y la explicación física pues tiene que ver con la forma en la que tiene la membrana del diafragma o la tensión que puede tener. Entonces podemos variar estos sonidos, estas frecuencias, si nosotros oprimimos más el estetoscopio. Si oprimimos el estetoscopio, entonces lo que hacemos va a ser tener la piel más tensa o la membrana, dependiendo de cuál de los dos ocupemos, y entonces variamos las vibraciones de este. Y es así como podemos filtrar los sonidos. Y es similar a cuando se toca una guitarra, ¿no? Cuando tocamos la cuerda de una guitarra, tocamos el traste, ¿no? Entonces, para los que son músicos o los que conocen un poco de guitarras, recordarán que las cuerdas que tiene la guitarra son de diferentes densidades, son de diferentes materiales. Y cuando nosotros tocamos o presionamos una de las cuerdas y la tocamos, entonces se genera un sonido diferente, ¿no? Esto es debido a que se generan diferentes nodos de vibración, ¿no? Entonces la cuerda, si fuera una sola, pues vibraría de esta manera. Si la presionamos en un punto, pues se divide en dos, es decir, la longitud de la cuerda se ve disminuida y los modos de vibración también cambian, ¿no? Entonces podemos tener varias vibraciones en la cuerda. Esto, si tuviéramos una cámara lenta, podríamos verlo efectivamente como la cuerda parece que hace pequeñas ondas mientras va vibrando, ¿no? Nosotros generalmente no lo vamos a ver o no lo vamos a apreciar, pero es como funciona. Entonces es un funcionamiento similar lo de la membrana en el estetoscopio, puesto que va a depender de qué forma tenga y qué tan tensa esté, ¿no? Entonces esa por parte del estetoscopio. Otra de las herramientas que utiliza la biología pues son la generación de imágenes, ¿no? Como los famosos rayos X. Aquí lo que hacen los rayos X es iluminar con unas de electrones a la persona, ¿no? Y entonces se van a formar estas imágenes con un detector, en este caso son placas con nitrato de plata, que lo que nos van a mostrar van a ser materia de diferente densidad. Entonces, dependiendo de la densidad que tenga, es lo que nosotros
vamos a ver. Entonces los rayos X pues, han contribuido a la biología pues, para formar estas imágenes dentro del cuerpo sin necesidad de hacer un corte al paciente. Y han mejorado, puesto que anteriormente decía, tenemos estas placas, o que no tiene en su casa o sus familiares, una placa de alguna radiografía, que teníamos que utilizar una luz, ¿no? Y a ver la contraluz para exactamente ver cómo más o menos era la radiografía. Ahora no, ahora son digitales, ¿no? Entonces, ya ahora te la entregan en un CD o en un archivo digital y la podemos ver en casa sin necesidad de tener una pantalla para estarla observando o una luz extra para poder verlas. Entonces, si te fijas, esta radiografía tiene muy poco tiempo, pues tendrá un mes más o menos. Y fíjate que la podemos ver aquí, podemos hacer incluso zoom, podemos moverla para poder apreciar exactamente todo lo que conlleva aquí los huesos de esta mano en particular. Aparte de que ya no son tan contaminantes, ¿no? Decíamos que estas placas tienen metales pesados como el nitrato de plata que se pueden filtrar al suelo. Al hacerlas digital, pues estamos contribuyendo a que ya no haya tanta contaminación. Entonces tenemos por este lado los rayos X. También tenemos el ultrasonido, ¿no? A diferencia de los rayos X, que es algo estático, en el ultrasonido lo vamos a ver de manera real, en tiempo real, cómo se está moviendo lo que hay dentro del cuerpo, ¿no? En este caso el vientre y el bebé, el feto. Vamos a ver cómo se está moviendo en tiempo real. Y esto lo que son ondas de sonido que también nos ayudan a generar imágenes y son menos contaminantes, bueno, menos dañinas para el cuerpo puesto que no tienen radiación ionizante, ¿no? Entonces son menos peligrosas para ambas personas, en este caso para el feto y para la persona. Si seguimos hablando de imágenes, pues también existe la tomografía. La tomografía son como unos rayos X más modernos, tienen menos radiación y no solamente se concentran en ver materia ósea, como son los huesos, sino que también vamos a ver ciertos tejidos blandos. Entonces vamos a poder ver más o menos cómo están colocados los órganos en una tomografía. Claro, la tomografía es más costosa que los rayos X, pero nos da mucha más información de lo que está sucediendo dentro del cuerpo, ¿no? Cosas que pueden ayudar a la biología. Otra cosa que tenemos es la resonancia magnética. La resonancia magnética son ondas magnéticas que también nos van a formar unas imágenes. Aquí lo que vamos a observar o podemos observar son estructuras ya como ligamentos o tendones, ¿no? De una forma con mayor contraste. Sino que podemos ver cartílago, podemos ver tendones, podemos ver si hay algún pinzamiento, ¿no? Si algún tendón está pisándolo algún hueso en la columna vertebral, por ejemplo, en el cuello. Entonces, estos son cosas que ha aplicado la física y ha contribuido hacia la biología, la toma de imágenes, lo que es la instrumentación, como decíamos. Bueno, hablando de imágenes que se obtienen de biológicas, pues vamos al microscopio, que es lo que estoy seguro que la mayoría ha tenido oportunidad de utilizar alguno de estos, ¿no? O sea, en la secundaria. Ahora en la prepa, bueno, como estamos en esta situación de pandemia, pues quizás no, pero muchos han tenido la oportunidad de utilizar un microscopio. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Se ilumina la muestra y entonces nosotros observamos por estas lentes, ¿no? Que también tienen que ver con la física. Aquí me gustaría hablar un poco de lo que yo hice, porque nosotros hablábamos de microscopía óptica no lineal. Es decir, para este microscopio quitábamos la fuente de luz, no utilizábamos ningún foco, ningún LED. Lo que hacía era colocar aquí un láser, ¿no? Y nos valíamos del fenómeno de fluorescencia y generación de segundo armónico. Aquí lo que pasa es que las ondas de láser o la luz del láser tiene bastante energía y logra excitar ciertos electrones, ¿no? Si recordamos el modelo de Bohr, ¿no? Donde hay ciertos niveles, ¿no? Que parece una órbita, ¿no? Está el núcleo en el centro y entonces alrededor estarían los electrones. Bueno, pues cuando un fotón llega a un electrón, este se ve absorbido y esa energía extra hace que el electrón brinque al otro nivel, a otra parte de energía. Pero la naturaleza tiende siempre a tener todo en balance. Entonces, este electrón con esta energía de más no le gusta y entonces suelta el fotón y regresa a su nivel base. Entonces, ese fotón que suelta es el que nosotros observaríamos utilizando esta técnica. Y lo hacíamos precisamente utilizando o para observar el desarrollo de las moscas de la fruta. Entonces, teníamos aquí el huevo de la mosca de la fruta, que si te fijas es
de 500 micrómetros de ancho, perdón, de largo, y 150 micrómetros, son 10 a la menos 6 metros, y es muy pequeño, es muy cortito. Entonces es algo diminuto, y nosotros queríamos observar lo que hay dentro, es decir, esta larva que está aquí adentro, dentro del huevo de la mosca, del embrión, estaría esta larvita. Y nosotros lo que iluminábamos era simplemente este cuadrito. O sea, si te fijas, aquí era medio milímetro, aquí 150 micras, pues esto era del orden de 100 micrómetros o micras. Entonces, con esto iluminábamos el huevo de la larva y veíamos la parte de dentro. Entonces podíamos ver la estructura, ahora sería como un ultrasonido para los huevos de la mosca más o menos, pero con láser. Entonces nosotros podíamos observar precisamente los tejidos de aquí de las células, unas que se veían aquí y otras. Es esta parte de aquí que nosotros observábamos. Entonces, cuando se trabajó con esto, trabajábamos físicos, trabajaban biólogos también con nosotros, era un equipo multidisciplinar, puesto que a veces en nuestro experimento nosotros nos conformábamos con que hubiera señal. Es decir, llega y dices, ya estoy viendo algo, veo algo, recibo señal, y eso para nosotros era un logro. Pero llegaba el biólogo y nos decía, esto no, a mí no me sirve porque un microscopio me lo va a ver mejor. Entonces quiero que me entregues algo que a mí me sirva y que sea mejor y que yo lo pueda utilizar. O sea, que realmente involucre una mejora para mis instrumentos, para mis investigaciones. Entonces necesitábamos también de tener biólogos o personas que nos dijeran que también lo estábamos haciendo para seguir investigando. Entonces esto en cuanto a la parte de instrumentación, por así decirlo, ¿no? Cómo es que la física ha ayudado a que la biología tenga mejores instrumentos para su desarrollo. Y bueno, vamos a entrar a otros temas donde también está involucrada la biología y la física. Tenemos estas palabras que dice el físico Phil Nelson. Los modelos físicos a menudo son extraña e irrazonablemente efectivos para eliminar lo no esencial de un sistema biológico y para mostrar conexiones entre cosas que no parecían obviamente conectadas con nuestra imaginación no entrenada, ¿no? Entonces la parte que me gusta es esto, que para mostrar conexiones entre cosas que no parecen obviamente conectadas, ¿no? A veces hay cosas que no sabemos exactamente cómo es que funcionan y la física pues va a dar esta conexión para decirnos qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Quién no ha visto un acuario, no? A los peces, ¿no? Que están ahí sumergidos en el tanque. Y lo curioso es que el pez puede subir o bajar a voluntad en la profundidad del tanque. Se puede permanecer aquí perfectamente o después puede decidir ir más abajo y quedarse ahí. Cosa que nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Si tú te metes a una alberca, a una piscina, te sumerges, pues quedarte en una cierta profundidad conlleva un esfuerzo bastante grande, ¿no? Tienes que estarte moviendo para no ir hacia arriba, para no flotar. Entonces, ¿cómo es que los peces logran tener precisamente estabilidad? Donde yo me puedo quedar aquí, te fijas, mueven prácticamente nada las aletas, o sea, están ahí calmaditos, pero pueden subir y bajar a voluntad sin que eso parece que les lleve un esfuerzo físico grave, ¿no? O fuerte. Bueno, esto se debe a que los peces, generalmente los peces óseos, los que tienen cierto esqueleto, pues tienen este órgano que se llama vejiga natatoria, ¿no? Entonces lo que hace el pez es que este órgano lo llena con gas a voluntad o lo comprime. O sea, expulsa gas o lo llena con gas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, si ustedes son de tercero, bueno, recordarán o tendrán conocimientos en la secundaria de la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Entonces, ¿qué es lo que hace el pez? Al aumentar el volumen o al reducirlo de este órgano, lo que hace es cambiar o modificar su densidad. Entonces, al cambiar la densidad, pues va a sumergirse más o va a quedar más arriba. Entonces, a mayor volumen, pues la densidad va a ser menor. Entonces, iría hacia arriba y a menor volumen la densidad sería mayor, entonces iría hacia abajo. Entonces el pez lo que hace es mover o inflar o desinflar este órgano a voluntad y es lo que le permite pues subir o bajar en la profundidad del estanque o del agua. Entonces allá la parte de la explicación física y cómo entra dentro de la biología precisamente de los peces. Otra de las cosas que queríamos hablar era del color estructural. Cuando hablamos de color, generalmente hay tres formas para lograrlo. La más familiar es el pigmento, ¿no? Otro que es el color estructural y otro que es la luminiscencia. Entonces nos vamos a centrar en el pigmento y en el color estructural. El pigmento lo que hace es
no sé, si tú tienes un pedazo de ladrillo, un trozo de ladrillo, que es un color anaranjado, rojizo, ¿no? Tú lo mueles, pues vas a tener un polvo de ese color cada vez más fino, más pequeño, es decir, el color está ahí. Pero el color estructural tiene que ver con cómo están acomodados ciertos elementos físicos de lo que estamos viendo nosotros con el color, y ese, si se destruye, ya no lo vamos a poder recuperar. Entonces las plumas, por ejemplo, de las aves, son precisamente los colores que vemos debido a un color estructural, ¿no? Las plumas de las aves forman en su capa superior una como rejilla, por así decirlo, que va a actuar como un prisma de Newton similar, ¿no? Sabes que el prisma de Newton llega a la luz blanca y se divide en luces de colores. Pues sucede algo similar. Aquí tendríamos la estructura, la parte superficial de la pluma. Por abajo tendríamos capas de melanina que absorben ciertas longitudes de onda, ciertos colores. Y refleja entonces, debido a esta estructura, ciertos colores que van a depender del ángulo de vista que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte, pues veríamos unos colores más turquesa. Si nos colocamos ahí en esta parte, como está mostrado aquí en la figura, veríamos unos colores más azules, o en esta parte veríamos unos colores más violetas. Entonces el color estructural tiene que ver con cómo la luz se comporta cuando incide sobre este material o estos materiales. Y es lo que le da el color, por ejemplo, a las plumas de un colibrí, ¿no? El colibrí tiene unos colores muy bonitos que a veces es difícil conseguirlos con pigmentos debido a esto, a la estructura que tienen. También este color estructural se puede ver en los caparazones de los escarabajos, ¿no? Que tienen diferentes colores muy brillantes, muy bonitos, y conseguirlos en un cuadro pues es un poco difícil debido a que no es un color normal o de pigmento como estamos acostumbrados. Por ejemplo, las alas de las mariposas pues tienen, mira, fíjate, aquí hay una imagen de un microscopio donde tiene precisamente esta estructura. Mira, si lo vemos a esta estructura, pues veríamos estos colores en azules, que son unos azules muy brillantes, muy bonitos, que para reproducirlos pues nos va a costar trabajo, a menos que tengamos una ingeniería nanométrica, ¿no? O nanotecnología para poder replicar esta estructura y poder conseguir que la luz se difracte y se refleje con estos colores. Entonces el color estructural es lo que decía, si tú lo mueles, destruirías esta conformación y entonces el color desaparece, ¿no? Entonces no es posible que yo agarre un trozo de ala de mariposa y la triture para lograr este color, porque tiene esta estructura que al romperla, pues entonces la destruyo y la luz ya no se va a comportar igual. Entonces eso también explica por qué estos colores duran por mucho tiempo, los colores estructurales duran muchísimo tiempo, a diferencia de los colores que vienen acerca de los pigmentos. Si tú dejas un objeto en el sol un mes o bastante tiempo, pues cuando lo recojas verás que ya el color que tiene ya no es igual, ya no es el mismo, ¿no? Pero las alas de la mariposa pueden durar así muchísimo tiempo. Y esto da lugar a lo que conocemos como paleocolor, ¿no? Hay una rama de la ciencia que estudia esto. Los fósiles, ¿cómo es que tenemos idea de qué colores tendrían los animales o los objetos que estaban hace millones de años, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una pluma. Esta pluma lo que tiene es una conformación en la melanosómica, es que es difícil de pronunciar, ¿no? Una conformación melasómica muy similar a la que tendría una pluma actual. Entonces, comparando estos dos podemos darnos una idea de cómo sería el color que tendría esta pluma o este fósil de pluma en este caso. Y si te fijas, aquí hay el fósil de un escarabajo. Este fósil ha conservado esta estructura de la parte de la concha del escarabajo intacta, que incluso ya podemos ver el color todavía brillante que tiene, ¿no? Imagínate. Entonces esa es la parte del color estructural, y como la física pues te puede ayudar a determinar qué colores tendrían animales o criaturas que vivieron hace muchísimos años. Entonces aquí también nos ayuda a saber esto. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas de cómo nos afecta correr a nuestras articulaciones, ¿no? Por ejemplo, también tiene que, pues, está vinculado con la biología. Te recordarás de tus clases de física que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando corremos, lo que sucede es que esta parte de la pierna, ¿no? De la rodilla hacia abajo, es la que se acelera, ¿no? Sería la masa efectiva, por así decirlo, que es la que va a golpear el suelo.
Y vamos a ver ahora un video para que nos quede claro de diferencias entre correr con el talón o con el antepié. Entonces estamos viendo aquí el video, ¿no? Vamos a ver que son dos personas descalzas que están corriendo. Uno, el primero, está golpeando o corriendo con el talón y el otro lo hace con el antepié, ¿no? Lo podemos ver aquí bastante bien. Y vamos a explicar precisamente estas diferencias. Bueno, entonces las gráficas que veíamos eran estas, ¿no? Si te fijas aquí, estamos viendo el impacto transitorio cuando corre con el talón. Fíjate que tenemos en la parte de aquí la fuerza y aquí el tiempo. Entonces, ¿qué indica este pico? Precisamente que se está aplicando una fuerza muy grande en un tiempo muy cortito. Entonces eso es lo que nos puede hacer un daño en nuestras articulaciones. ¿Qué sucede cuando está corriendo? Lo que pasa es que como que tuvieras esto, una vara, ¿no? Entonces aquí estaría pegando completamente. Entonces pegaría aquí. Todo el peso del cuerpo caería prácticamente sobre el talón. Y eso es lo que nos está generando este pico en la curva que estamos viendo en la gráfica. Si corremos con el antepié, con esta parte, cuando no apoyamos directamente el talón, sino que primero apoyamos esta parte y luego el talón, entonces esto hace que el impacto sea transitorio. ¿Por qué? Porque tenemos el empeine de esta parte de aquí, el muelle, que hace como un muelle, como un resorte, ¿no? Una concavidad, un arco, y entonces lo que hace es que amortigua el golpe que recibimos cuando corremos. Entonces por eso es que ya no tiene ese impacto tan fuerte, ¿no? Piensa que este impacto es del orden de desde 1.5 hasta 3 veces tu peso. Entonces es como si te golpearan con un martillo con una fuerza equivalente a lo que pesas 1.5 o 3 veces. Y eso en un solo golpe de talón. Ahora, para hacer una carrera de 1,5 kilómetros, pues son aproximadamente unas 1000 veces los golpes que estaría recibiendo el impacto aquí. Entonces la manera en la cual corremos pues también nos ve afectados debido a estas partes físicas y mecánicas que tendríamos para correr. Bueno, tú podrías decir, bueno, pero es que ya existen tenis que me ayudan a disminuir precisamente este golpe. Y efectivamente, ¿no? Aquí lo tenemos, ya tenemos una persona calzada con unos tenis deportivos, unos zapatos deportivos. Y si te fijas, aún pese a que tiene calzado deportivo especial, sí se ve un aminoramiento, ¿no? En esta parte de la fuerza, pero sigue presente ahí. Entonces la idea es que si tú planeas empezar a correr en algún momento, bueno, pues que lo hagas conscientemente y que trates de modificarlo para que no se vean afectadas tus articulaciones, ¿no? Entonces, por mucho que tengas calzado deportivo, sí lo amortigua, pero la manera en la que se corre es eso, ¿no? Entonces, a veces por eso es que la persona dice, voy a empezar a hacer ejercicio, y se pone a hacer ejercicio y al otro día acaba muerto, machacado, ¿no? Esto precisamente porque no lo está haciendo bien. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo pensando para hacerlo bien. Y quiero terminar, o por último, explicando el por qué los gatos caen de pie, ¿no? Y para ello vamos a ver otro video de la caída de un gato. Se fijaron al inicio, fue bastante rápido, ¿no? Aquí ya va a ser a cámara lenta cómo es que el gato cae. Vamos a verlo. Si se fijan, el gato va cayendo. A ver si pueden decir qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si ponemos el video otra vez, por favor, para explicarlo. Bueno, aquí, fíjate, son segundos lo que tarda, ¿no? Entonces, lo que primero hace el gato es precisamente determinar dónde está el suelo, ¿no? Primero tiene que mover la cabeza o girar la cabeza para saber dónde va a caer, para ver dónde va a caer. En el caso de que no lo tuviera sujetado, pues el gato lo que haría
sería precisamente esto. Lo que aquí pasa es que la parte delantera, las patas las encoge y gira hacia un lado, mientras estira las de atrás y las gira en el sentido contrario. Y una vez que ya da la vuelta con la parte delantera, estira la parte delantera y contrae las patas traseras y las gira para colocarse en posición de caída. Después arquea el cuerpo para hacer este como arco para aminorar el impacto del golpe. Y finalmente lo que hace es sacar las garras para aumentar la fricción y que no se resbale. Eso es lo que hace el gato al caer. Entonces aquí es un ejemplo de momento angular, ¿no? Que ocupan, por ejemplo, los patinadores, ¿no? Ves que un patinador cuando está girando, cuando quiere girar muy rápido, contrae los brazos, se los pega mucho al cuerpo y entonces empieza a girar más rápido. Y si quiere pararse, entonces estira los brazos y hace que la velocidad de giro disminuya, ¿no? Tenemos un video por ahí también para que lo vean un poco más claro, ¿no? Aquí estamos en la escuela, estamos presentando precisamente este tema, ¿no? De conservación del momento angular. Cuando él estira los brazos, pues gira muy lentamente, pero cuando los contrae, la velocidad de giro aumenta, ¿no? Te puedes fijar que cuando los acerca a su cuerpo, entonces el giro es más rápido. Y eso es lo que se basa el gato para caer de pie, ¿no? Contrae la parte delantera para girar más rápido esa parte y ver dónde va a caer, y después estira esto para que esto no gire tan rápido y contrae las patas traseras para girarlas más rápido y entonces acomodarse a una posición óptima para poder caer, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que les quería comentar. Quiero terminar aquí con una frase que nos dice: contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, la ciencia no es ni mucho menos un conjunto de libros. La ciencia es un método lógico de proceder para adquirir nuevos conocimientos. Espero que te haya gustado esta conferencia. Si quieres contactar conmigo, pues aquí tengo este canal, ¿no? Puedes suscribirte, darle un like o lo que sea. También dejaré mis redes sociales en la parte de la descripción para que, si gustan contactar, de ahora en adelante por lo menos se pregunten y digan por qué sucede o cuál es lo que está involucrado aquí, para que el conocimiento sea mucho mejor aprovechado. Hasta otra.